Un saludo fraterno desde aquí, desde las comunidades parroquiales del Valle Salazar y Almiradío de Navascués. Hoy vamos a trabajar en la lección número 18 de nuestro curso de Teología Básica y se titula Israel, un pueblo singular. Hablar de Israel como un pueblo singular es adentrarse en una historia que no se mide solo por los acontecimientos políticos o culturales de ese momento, de ese tiempo, sino por la profundidad espiritual que la atraviesa. Esta historia de amor entre un Dios que eligió un pueblo no por sus números o por sus fuerzas, sino precisamente por sus debilidades, es una historia interesante que escuchar y que reflexionar y sobre todo pensar en nuestras propias historias de vida, cómo Dios interviene en nuestra vida, cómo Dios nos elige y no porque tengamos fuerza o porque tengamos 1.000.000 de dotes, que los tendremos, sino precisamente porque somos frágiles, somos humanos y somos pequeños. Hablar de esta experiencia de Israel como un pueblo singular es también hablar de la profundidad espiritual que atraviesa esta experiencia de Dios, esta historia de amor. Israel no es un pueblo elegido por privilegios, sino por misión. Ser signo de la presencia viva de Dios en la historia y en la humanidad. Desde sus orígenes como Abraham, pasando por la experiencia del Éxodo o los profetas y llegando a Jesús de Nazaret, al Mesías, la historia de Israel constituye un hilo conductor de revelación divina. En esta trama, donde se revela un rostro de un Dios que no permanece distante, sino que actúa, acompaña y transforma la vida de su pueblo, aun cuando como pueblo pues mostraba sus debilidades y fragilidades. El relato bíblico presenta a Israel como un pueblo que vive una relación única con Dios. Su singularidad no radica en su grandeza ni en su poder, lo decía hace un rato, sino también radica en su respuesta a una llamada. Dios llama al pueblo de Israel. ¿A qué? A vivir la fe en un Dios que hace alianza, que se compromete, que libera y que salva. Por eso la historia de Israel no puede comprenderse sin la acción constante o la intervención constante de Dios a través de gestos, de palabras y que se manifiesta en los acontecimientos de su pueblo. En esta historia, lo humano y lo divino se entrelazan. Las victorias, los fracasos, las fragilidades, las infidelidades, la fidelidad. Todo es parte de la relación que Dios tiene con su pueblo y se convergen en lugares de encuentro donde Dios se manifiesta bondadoso, compasivo y fiel. El carácter singular de Israel también se expresa en su manera de entender la religión. Mientras culturas vecinas se ensalzan con sus propios héroes o monarcas, la tradición israelita dirige toda la gloria de su fe a Dios. Sus textos no son epopeyas nacionales, sino testimonios de fe. En ellos no se magnifica al pueblo, sino a un Dios que actúa a favor de los pequeños y marginados. Esta perspectiva convierte la historia de Israel en un modelo de espiritualidad viva, donde la fe no se relega a templos, sino que se encarna en la vida cotidiana y en la justicia social. A lo largo de los siglos, Israel ha vivido momentos de esplendor y de exilio, de fidelidad y de duda. ¿Se parece algo a nosotros? Sin embargo, en cada etapa ha mantenido viva la esperanza ¿de qué? De la promesa de Dios, del Dios Salvador. Esa promesa que alcanza su plenitud en Jesucristo, el Mesías, quien no anula la historia, el pasado, sino que lo lleva a su cumplimiento, a su plenitud. En él, la alianza se renueva y se universaliza, abriendo camino para toda la humanidad y que ésta participe en la historia de salvación. Reflexionemos entonces, vamos a tener la posibilidad de reflexionar 4 pilares que nos puedan hacer comprender. Primero, cómo es esta historia de amor entre Dios que elige un pueblo y que este pueblo es singular.
Y segundo, cómo eso confronta nuestra propia historia y nuestra propia vida y cómo ilumina nuestra realidad. Reflexionar sobre Israel como un pueblo singular es, por tanto, reconocer el valor de una fe que se construye en la historia. Nos invita a mirar nuestra propia vida personal y comunitaria como una historia de salvación en proceso, donde Dios sigue actuando, llamando y ofreciendo su alianza. El mismo Dios que acompañó a Israel en su caminar es el que hoy sigue acompañando a nuestros pueblos, a nuestras familias, a nosotros como personas que buscamos la verdad, la justicia y la paz. A continuación voy a presentar estos 4 pilares que considero son importantes para comprender esta relación de amor entre Dios e Israel. El primer pilar nos dice que la historia de Israel es una historia de salvación. Israel es un pueblo que vive su historia como un diálogo continuo con Dios. A diferencia de otras culturas antiguas, la egipcia, la mesopotámica o la griega, cuya religión se exaltaba a reyes o héroes, el centro de la experiencia israelita de este pueblo elegido es Dios, que interviene en la historia humana. En la Biblia, la historia no es un ciclo repetitivo, sino un camino de revelación progresiva. Dios se manifiesta en los hechos concretos, así nos los dice en el Éxodo. Este modo de revelarse transforma la historia humana en historia de salvación, donde cada acontecimiento tiene su sentido teológico. Recordemos la lectura de Deuteronomio. No porque fueras el más numeroso de todos los pueblos, se prendó el Señor de ti, sino por puro amor. ¿Cuál sería un poco el énfasis que pudiéramos, entresacar de este primer pilar para nuestra vida? Primero, pues leer la historia propia como una historia de salvación. Descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos personales y comunitarios, incluso en el dolor. Es un proceso largo, es un proceso a veces lento, pero este proceso que ha pasado el pueblo de Israel nos puede decir a nosotros como pueblo de Dios también que nosotros podemos encontrar en nuestra propia historia la presencia de Dios y que Dios nos elige en medio de todas nuestras dificultades, nuestras fragilidades, limitaciones. Digamos, el segundo énfasis que nos podemos sacar de esta experiencia primaria, ¿verdad? Esta historia de Israel como historia de salvación, es dar gracias por la memoria de la fe. Cultivar una memoria agradecida de cómo Dios actúa en nuestra historia personal, en nuestra familia, en nuestra comunidad, aquí y ahora, presente, manteniendo su promesa y su alianza de estar siempre con nosotros. Y tercero, en este momento, educar en la fe histórica, es decir, ayudar a los jóvenes y comunidades a comprender que la fe no es una idea abstracta, sino que la fe es una experiencia viva en el tiempo. De esa experiencia emana el encuentro con Dios. Como segundo pilar en esta historia de amor entre Dios y un pueblo singular, Israel, tenemos que encontramos al rostro del Dios de la alianza. El rasgo distintivo de la fe de Israel es la alianza. Desde Abraham en el Génesis hasta el Sinaí en el Éxodo, los profetas, Dios establece con su pueblo una relación de amor y fidelidad. Es la alianza, no un contrato jurídico, sino una comunión de vida. Yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios, como lo dice en Jeremías. La historia de Israel nos muestra la tensión entre la fidelidad divina y la fidelidad humana. Aun cuando el pueblo muchas veces rompe la alianza, Dios no retira su promesa. Esta fidelidad alcanza su plenitud en Jesucristo, la nueva y eterna alianza, expresado en Lucas. Por tanto, en esta experiencia de Dios, el Dios de la alianza, es recordar que Dios, que hizo una promesa, nunca se echó para atrás con su promesa de amarnos y salvarnos, de siempre creer en la humanidad. Y por eso envía a Jesús, que es mismo Dios, es nuestro mismo Dios.
Recordemos esa lectura de Lamentaciones, ¿no? El amor del Señor no se acaba ni se agota su ternura. El amor del Señor no se acaba ni se agota su ternura. Él nunca quebranta su alianza. Aun cuando nosotros como pueblo elegido la rompamos, dudemos, miremos para atrás y en esa duda empecemos a reclamar eso, en esa relación de amorosa con Dios, Dios nunca rompe su promesa. ¿Cómo podemos vivir entonces esto hoy nosotros como cristianos? Primero, pues renovar la alianza todos los días. Nosotros tenemos una invitación de renovar esta alianza con Él, con Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la Eucaristía, por medio de ser fieles a los compromisos asumidos en concreto en nuestras comunidades, en nuestras luchas. Esa es una manera de renovar la alianza todos los días. También para ser fieles porque Dios es fiel. Cultivar la coherencia, ser honestos, la confianza en nuestras relaciones, ser justos, ser claros, ser transparentes, decir siempre la verdad. Eso es parte de ser fiel como Dios es fiel. Y tercero, construir una comunidad de alianza viva, es decir, vivir la fe como individuos comunitarios, no aislados, y caminar unidos como pueblo de Dios, como nos lo invitó el Papa Francisco en el sínodo. Ese es el sentido profundo de la sinodalidad, ser todos pueblos de Dios y caminamos todos como pueblo de Dios. ¿A dónde? A encontrarnos con Dios. Como tercer pilar en esta experiencia de amor entre Dios y el pueblo elegido, Israel, un pueblo singular, tenemos que el tercer pilar son los mediadores de la revelación. En la Biblia nos presenta a los patriarcas, a los profetas y a Jesucristo. Dios se revela a través de mediadores humanos. Dios quiere comunicarse con nosotros y la forma que lo hace es por medio de personas en concreto. En la Biblia nos refleja a los patriarcas, Abraham, la figura del creyente que cree en la promesa, expresado en Génesis 15. En Moisés, el libertador del pueblo, que escucha la voz de Dios y que guía al pueblo hacia la libertad en Éxodo. Los profetas que mantienen viva la alianza denunciando la injusticia, anunciando la esperanza, en Isaías o en Jeremías. Esta revelación progresiva culmina en Jesucristo, palabra hecha carne, expresada en Juan. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En quien Dios se comunica plenamente. Cristo no solo habla de Dios, Él es la manifestación de Dios mismo. En Él se cumple la promesa del Mesías, la liberación y el amor fiel que Israel esperaba. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros este tercer pilar? Los mediadores de la revelación. Pues primero, escuchando a los profetas actuales, que seguramente ya en nuestra historia de fe hemos ido encontrando. Voces que claman por la justicia, por la paz, por el cuidado de la creación, por la ecología. Voces que gritan que ya basta de la guerra, de matarnos entre los hermanos. Voces que con su testimonio dan la cara, protestan, dice ¿hasta cuándo maltratas a tu pueblo, al pueblo? Esas voces, esos nuevos profetas son los que estamos llamados a escuchar. Luego vivir la fe como seguimiento a Jesús, no solo creer en Él o repetir doctrinas o repetir ritos, sino también vivir al estilo de Jesús, como Él vivió, con sus valores, con su forma de ver la vida, con su estilo de oración, con su forma de acercarse a los marginados, a los excluidos, a los pobres. Por último, reconocer los mediadores de Dios en la vida cotidiana. Personas, acontecimientos, comunidades que nos revelan el rostro amoroso de Dios en la historia. Por último, y no menos importante, el cuarto pilar de toda esta reflexión amorosa entre esta relación de Dios con Israel como un pueblo singular.
Dios en la historia de cada pueblo y cada persona. La experiencia de Israel no es un privilegio exclusivo, sino un signo universal. Dios actúa también en las culturas, en los pueblos y en nuestras biografías personales. La historia de salvación continúa hoy donde hay búsqueda de justicia, donde hay compasión, donde hay verdad, donde hay honestidad. El Concilio Vaticano II lo afirmó. El Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de asociarse a este ministerio pascual, de modo conocido solo por Dios, en la Gaudium et Spes. Cada pueblo tiene su éxodo y tiene su exilio, su historia, sus profetas. La espiritualidad cristiana hereda de Israel la convicción que Dios no abandona la historia humana. Él se hace compañero de camino, especialmente entre los pobres y los marginados. Y hemos hablado en otras ocasiones cuáles son nuestros pobres de hoy, nuestros marginados, donde se necesita nuestra voz profética, nuestra expresión de que vivimos como pueblo elegido y queremos vivir en coherencia con esa alianza. ¿Cuáles serían los énfasis hoy de este cuarto pilar, Dios en la historia? Pues primero reconocer que Dios se sigue revelando en nuestros pueblos. Descubrir su acción en los procesos grupales, sociales, culturales, ecológicos, en las nuevas necesidades que presenta la realidad. Recientemente el Vaticano ha anunciado que se está creando un ministerio, el Ministerio para atender la depresión. Mire cómo la realidad nos ha ido mostrando que nuestra humanidad necesita de la voz de Dios, de su presencia, y somos nosotros el vínculo entre esa realidad y Dios, que nosotros podamos expresar a Dios en medio de esas realidades y necesidades. Contemplar la presencia de Dios en lo cotidiano, en el trabajo, en la familia, en el dolor, en la esperanza. Dios se manifiesta en todo. Ser narradores de la salvación. Qué bonita expresión, ser narradores de la salvación. Que no nos dé vergüenza decir que somos cristianos, que no nos dé vergüenza decir que queremos, que amamos a Dios y queremos que todo el mundo viva esta alianza amorosa, esta relación íntima. Por más pecadores que seamos, Dios nos quiere salvar, nos ama, nos acepta y no rompe su promesa. Porque somos testimonio de que Dios sigue actuando hoy en la historia de cada uno de nosotros. En conclusión, después de estos 4 énfasis, Israel nos enseña que la fe es historia compartida con Dios. Su singularidad no radica en su poder o pureza, sino en su revelación viva con un Dios que camina con su pueblo, que libera, que perdona y cumple sus promesas en Jesucristo. Cada creyente estamos llamados a prolongar esta historia de salvación en su propio tiempo y en su propio lugar. Que ese sentir de ser un pueblo elegido, que somos sinodalidad y que somos un pueblo de Dios que caminamos juntos, siga siendo el amor y la alianza a un Dios que no rompe sus promesas y que nunca nos deja solos. Hasta la próxima.